Bueno, continuamos. Vamos a definir ahora qué son los polvos farmacéuticos. Son dispersiones sólidas homogéneas, o sea, dispersiones sólidas porque se refieren a partículas sólidas, obtenidas a partir de ingredientes farmacéuticos activos sólidos. Los ingredientes farmacéuticos activos son aquellos que ejercen el accionar terapéutico y que pueden o no tener excipientes. Los excipientes son todas las sustancias que, si bien no tienen actividad farmacológica, ayudan a que el ingrediente farmacéutico activo o los ingredientes farmacéuticos activos cumplan su acción terapéutica. Los polvos farmacéuticos están convenientemente secos, divididos, mezclados y acondicionados, y son destinados a uso externo o interno. ¿Cómo se clasifican? Existen varias clasificaciones. Pueden ser según su origen, si son polvos farmacéuticos de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral o sintéticos. También se pueden clasificar según su composición, si son simples o compuestos, o si según la vía de administración, si son de uso interno o son de uso externo. Y también se pueden clasificar según el procesamiento y la dosificación, que es la clasificación que vamos a ver en detalle. La clasificación según el procesamiento y la dosificación los divide a los polvos farmacéuticos en polvos sueltos, polvos aglutinados y polvos compactados. A su vez, cada uno de ellos se dividen en polvos a granel o fraccionados, es decir, polvos sueltos a granel o polvos sueltos fraccionados. Los fraccionados pueden dividirse en papeles, sellos y cápsulas. Los polvos aglutinados pueden ser a granel o fraccionados, y los fraccionados se dividen en píldoras, tabletas y pastillas. Y los polvos que son compactados pueden ser a granel o fraccionados, y los fraccionados se dividen en comprimidos y formas derivadas. En esta clase vamos a ver los papeles, sellos, cápsulas, píldoras, tabletas y pastillas, y en otra clase van a ver comprimidos y formas derivadas. Bueno, repasando las operaciones unitarias en la tecnología farmacéutica, hasta ahora habíamos visto 4 que se aplicaban a todas las formulaciones farmacéuticas: desecación, pulverización, tamización y mezclado, y la granulación, que se aplicaba a algunos tipos de formulaciones, como ser algunos tipos de cápsulas que tienen en su interior granulados, o algunos tipos de comprimidos que se realizan por granulación, o también a productos que sean granulados como formulación final. Ahora vamos a agregar dentro de las tecnologías, dentro de las operaciones unitarias en la tecnología de formas farmacéuticas sólidas, a la compresión. Bien, vamos a seguir con los polvos sueltos a granel, que era esta parte de la clasificación. Se definen como una forma farmacéutica constituida por partículas sólidas libres, secas y de tamaño adecuado para la vía de administración. Pueden contener o no uno o más ingredientes, pueden contener sí o sí uno o más ingredientes farmacéuticos activos, y pueden contener o no excipientes. Pueden contener colorantes y aromatizantes dependiendo de la vía de administración, y los podemos dividir en polvos para uso oral y polvo para uso externo. Dependiendo de la vía, si sea oral o externo, vamos a tener determinados colorantes y aromatizantes adecuados. Los polvos para uso oral
tenemos qué excipientes pueden contener en la formulación este tipo de polvos. Pueden tener diluyentes, que la función es aumentar el volumen de la formulación, a fin de que el producto final tenga un volumen apropiado para la manipulación. Imagínense, por ejemplo, que un ingrediente farmacéutico activo es activo a 50 miligramos, a una dosis de 50 miligramos. 50 miligramos va a ser imposible de una manipulación apropiada. Entonces, se agregan diluyentes solo para dar volumen al producto final y que ese volumen sea apropiado para la manipulación. Entre los diluyentes más comunes tenemos lactosa, sacarosa, mezclas y sales de calcio o magnesio. También dijimos que era importante que el sólido pulverulento tenga un buen flujo. Si puede llegar a ocurrir que la mezcla no tenga un flujo adecuado, entonces se necesita agregarle correctores de flujo que mejoran la reología de esa formulación sólida. Es decir, los correctores de flujo facilitan el flujo porque disminuyen la fricción entre los gránulos. Entre ellos podemos encontrar deslizantes como el dióxido de silicio coloidal y el almidón. También podemos agregar correctores organolépticos. Estos pueden ser edulcorantes, aromatizantes, saborizantes y colorantes. Esto que vimos es todo para polvos de uso oral. Los polvos de uso oral los podemos dividir en polvos efervescentes, pueden ser también polvos laxantes o purgantes, polvos antiácidos, polvos que son suplementos dietarios y polvos que son hierbas medicinales. El otro tipo de polvo que teníamos era polvo para uso externo. Los excipientes que pueden contener una formulación de polvos de uso externo van a ser diluyentes, como en el caso anterior, a fin de que el producto final tenga un volumen apropiado para la manipulación. En este caso podemos tener caolín, almidones, celulosa microcristalina o talco, correctores de flujo que disminuyen la fricción entre los gránulos de las partículas, que pueden ser deslizantes como dióxido de silicio coloidal y almidón, correctores organolépticos, aromatizantes y colorantes. Tengan en cuenta que al ser de uso externo no le vamos a poner ni saborizante ni edulcorantes, como en el uso interno. Entonces, uso externo, aromatizantes y colorantes pueden contener. Y además, para los polvos de uso externo, se agregan adherentes, como ser alcoholes grasos y almidones, porque buscamos que ese polvo se adhiera a la superficie que vamos a tratar. Y también cubrientes, porque necesitamos que el polvo de uso externo cubra la zona que queremos que cubra, que puede ser óxido de titanio, óxido de zinc u óxido de magnesio. Esto son los excipientes que pueden contener una formulación de polvo para uso externo y que son diferentes, algunos, otros son iguales, a los que empleamos para polvos de uso interno. Los polvos de uso externo los podemos dividir en polvos lubricantes, protectores, antisépticos, antipruriginosos, polvos absorbentes, polvos antimicóticos, polvos desodorantes, cicatrizantes y polvos que son cosméticos decorativos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los polvos sueltos a granel? Como ventaja es que son cómodos de dispensar y que se emplean fármacos para elaborarlos que
son usados en altas dosis. Es decir, que no hay problema con la dosificación de esos fármacos. Como desventaja, tienen dificultad para enmascarar sabores y olores desagradables, porque no tienen ningún receptáculo que impida que si es un polvo suelto a granel de uso oral, cuando el paciente lo ingiera, sienta el sabor desagradable de los componentes. Aparte, son incómodos de trasladar y el paciente tiene que dosificarlo. Por eso mismo, como el paciente tiene que dosificarlo y es una desventaja, se emplean con fármacos que no son muy activos, o sea que no habría mayores problemas si el paciente aplica una dosis mayor del fármaco, o sea, para fármacos seguros. La limitación que tiene los polvos sueltos a granel es que las drogas sean irritantes y que los fármacos tengan un estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir el estrecho margen terapéutico? Que se tiene que dar en una determinada concentración, por más que sea alta, pero que puede ocurrir que la concentración para que ejerza su efecto terapéutico esté cercana a una dosis que produzca efectos tóxicos no deseados. Como el paciente es el que tiene que dosificar esa concentración que va a administrar, no es aconsejable realizar polvos sueltos a granel conteniendo fármacos con estrecho margen terapéutico. Luego pasamos a los polvos que no son a granel, sino que son polvos sueltos fraccionados a dosis determinadas. O sea que el paciente no es el que fracciona al polvo para obtener la dosis terapéutica, sino que ya esos polvos sueltos vienen fraccionados a una dosis determinada. Estos se aplican a fármacos que tienen cierta potencia y que no pueden dispensarse a granel, porque correríamos el riesgo de que el paciente se sobredosifique. Entonces, se produce el fraccionamiento en unidades posológicas y esas unidades son las que llegan al paciente. Los podemos dividir en papeles, sellos, cápsulas y sistemas especiales. De estos, creo que los que más conocen son las cápsulas. Ahora vamos a ver los diferentes sistemas. Los papeles y sachet, también llamados sobres, son papeles que puede ser papel sulfito, papel glaseado, papel aluminio, plástico o complejos laminares, en el que en el interior de los papeles, o sea, sobre el papel, se coloca la dosis de la mezcla de polvos que va a ser administrada al paciente. O sea, el operador lo que hace es fraccionar la dosis y lo coloca en cada uno de esos papeles. Luego se cierran y queda la dosis envuelta en el papel. O sea que la cobertura es no absorbible, también llamada continente o cobertura, es el papel que envuelve a la forma farmacéutica. La vía de administración de los papeles puede ser vía oral o vía tópica dérmica. Si el papel lo permite, por ejemplo, el papel sulfito, que viene de diferentes colores, van a tener diferente color el papel. Si el contenido de ese papel, o sea,
la mezcla de polvos que está en el interior de ese papel va a ser destinado a vía oral, el papel sulfito va a ser de color blanco. Si va a ser destinado el contenido de ese papel a vía tópica o dérmica, el papel va a ser rojo. ¿Qué ensayo se les pide a estos papeles? Se les pide hacerse un ensayo de aspecto, unidad de peso y disolución. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los papeles? La gran ventaja es que ya no como en los polvos a granel que vimos anteriormente, que son polvos sueltos a granel, en donde la dosificación la tenía que hacer el paciente. En este caso, la dosificación la hace el operador que prepara los papeles y permite obtener concentraciones de ingredientes farmacéuticos activos que no están disponibles en forma comercial. Por ejemplo, determinados antihipertensivos o determinados fármacos vienen en una presentación exclusiva para adultos. Y en los hospitales es necesario fraccionar a esos comprimidos para una dosis adecuada para un paciente pediátrico. En cambio de fraccionar y moler el comprimido cada vez que se necesita administrar, lo que se hace es moler una determinada cantidad de muestra y separarla en las fracciones o en las dosis adecuadas para pacientes pediátricos. Eso es un ejemplo de las ventajas de los papeles. Permite una dosificación de ingredientes farmacéuticos activos en dosis que no están disponibles en forma comercial. Como desventaja es que la técnica es laboriosa. Imagínense que tienen que estar moliendo, pesando y distribuyendo en cada uno de esos papeles, y después esos papeles tienen que ser cerrados adecuadamente para que lleguen al paciente. Hay problemas de conservación, ya que es solo un envoltorio de papel, pueden ser adulterados, y las drogas irritantes y desagradables no son enmascaradas. ¿Por qué? Porque en el momento de que va a ser administrado ese papel, no es que el paciente lo ingiere con la envoltura, sino que tiene que abrir el papel y volcar el contenido, por ejemplo, en un recipiente que tenga agua o que tenga leche, solubilizarlo y este debe ser administrado. Por lo tanto, no se enmascaran los sabores desagradables de las drogas y tampoco las drogas irritantes. Acá tenemos ejemplos de polvos sueltos fraccionados, sobres y sticks que vienen comercialmente. Sería una versión más moderna de los papeles. En este caso no es un envoltorio de papel como se hace de manera magistral, pero la función es la misma. Dentro de estos sobres o de estos sticks se encuentra una mezcla sólida pulverulenta conteniendo el ingrediente farmacéutico activo y excipientes si fuese necesario. Pasamos a la otra forma farmacéutica fraccionada a dosis determinada, que son los sellos. Los sellos tienen la ventaja respecto a los papeles, es que la cubierta es comestible. Son dos tapas, una inferior y una superior. En la parte inferior se coloca el contenido del polvo que queremos administrar y se cierra con la parte superior. Acá tenemos las diferentes tapas,
o sea, base y tapa, y como se ve, vienen en diferentes tamaños. Como dijimos anteriormente, tiene la ventaja que la cubierta es comestible, está hecho de pan ácimo, que es el constituyente de las hostias. Está formado por almidón de maíz, almidón de trigo y electrolitos. Tiene la ventaja que encapsula sabores desagradables de los sólidos, porque va a entrar en contacto con la mucosa oral solamente el pan ácimo, no el interior. Pero tiene problemas de conservación, ya que absorben humedad y se va ablandando el pan ácimo, o sea, puede penetrar el oxígeno y degradar o influir en los procesos de degradación de los componentes. Y es muy difícil la forma de administración. Esto se daba principalmente en centros de salud y en hospitales. Y es muy difícil la administración porque los sellos tienen un tamaño bastante grande y para ser ingeridos, una vez que tenemos el sello, lo que se tiene que hacer es mojarlo, el pan la cubierta, que es de pan ácimo, se va a ablandar, entonces la persona tenía que apretarlo para reducir un poco su tamaño y recién ahí poder tragarlo. A diferencia de los papeles, los sellos son solo de uso interno. Los papeles, ¿se acuerdan que podían ser tener en su interior polvos que sean para uso externo o para uso interno? Los sellos son únicamente para sustancias de uso interno. Los ensayos que se piden para los sellos es el análisis granulométrico del polvo que contienen, la uniformidad de contenido y la velocidad de disgregación. Las ventajas, como dijimos anteriormente, es que el continente es absorbible, o sea, la cubierta esta de pan se ingiere y se absorbe. Además, enmascara drogas que pueden tener sabores desagradables y que pueden ser irritantes. Como desventaja tenemos la conservación, que puede absorber humedad del ambiente y degradarse el contenido, ablandarse esa cubierta. Se pueden alterar las drogas en el interior y se pueden adulterar fácilmente. Ahora pasamos a los polvos aglutinados. Perdón, dentro de los polvos sueltos fraccionados a dosis determinadas, tenemos también las cápsulas, pero las cápsulas las van a ver en otra clase. Ahora vamos a pasar a los polvos aglutinados. Los polvos aglutinados son formas farmacéuticas que están constituidas por mezclas de polvos y cuyas partículas se someten a procesos de aglutinación. La aglutinación puede darse por diferentes métodos. Si tenemos polvos aglutinados a granel, estos se denominan granulados. Si tenemos polvos aglutinados fraccionados, los podemos dividir en píldoras, pastillas y tabletas. Perdón, estaba buscando el esquema, pero bueno, no importa. Lo podemos dividir en píldoras, pastillas y tabletas. Los granulados, como vimos en la clase anterior, son formas farmacéuticas sólidas obtenidas por aglutinación. Y esa forma farmacéutica sólida está formada por gránulos de forma regular o irregular, pero siempre tiene que ser homogénea, y el tamaño puede ser de 0,1
a 1 milímetro. Los granulados pueden ser multidosis, en donde se almacenan en tubos o frascos, o pueden ser monodosis, en donde se los almacena en sobres o sticks, como estos que vimos acá. Siempre los granulados deben protegerse contra la humedad. ¿Qué excipientes pueden contener la formulación de un granulado? Va a tener aglutinantes que promueven la adhesión entre las partículas y proporcionan a los gránulos la resistencia mecánica necesaria. Estos, como vimos en la clase pasada, pueden ser polímeros hidrosolubles, polivinilpirrolidona, derivados celulósicos, entre otros. También pueden llegar a tener disgregantes o desintegrantes, que es lo mismo, son las dos maneras de decir lo mismo. Estos promueven la ruptura del gránulo en unidades menores cuando entran en contacto con agua o con los fluidos biológicos y actúan por absorción de agua. Por ejemplo, almidones que sean convencionales o modificados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entra el gránulo en contacto con los fluidos biológicos, el almidón que está en el gránulo va a absorber agua. A medida que va absorbiendo agua, va a ir rompiendo ese gránulo en pedacitos más chiquititos. Eso sería la disgregación o desintegración, que es la ruptura del gránulo en unidades menores al entrar en contacto con agua o fluidos biológicos. También pueden contener deslizantes que mejoren las propiedades de flujo y pueden tener correctores organolépticos. ¿Qué ensayos se piden a los granulados? Primero, las propiedades organolépticas, después un análisis granulométrico, es decir, distribución de tamaños de partículas, la densidad aparente, la friabilidad, el comportamiento reológico o de fluidez, el contenido de humedad, la uniformidad de peso, la uniformidad de contenido y la velocidad de disgregación y velocidad de disolución. Bien, también dijimos que teníamos las tabletas y las pastillas. La diferencia entre las tabletas y las pastillas es el modo de aglutinación, la forma, la consistencia y el tipo de fractura. Las dos son formas sólidas de administración oral, pero las tabletas son obtenidas por aglutinación en frío, mientras que las pastillas son obtenidas por aglutinación en caliente. Las tabletas son de forma cilíndrica o prismática, mientras que las pastillas son de forma semiesférica. La consistencia de las tabletas es dura y rígida y cuando se rompen se obtiene una fractura que es granulosa, mientras que las pastillas son friables, eso quiere decir que no son tan duras, y que la fractura es lisa. Y se busca que las pastillas sean de lenta disgregación bucal. El peso aproximado de las pastillas es mayor que el de las tabletas, ya que el de las pastillas puede llegar de 1 a 3 gramos, mientras que en las tabletas es siempre aproximadamente 1 gramo. ¿Qué excipientes llevan las pastillas, o pueden llevar las pastillas y las tabletas? Llevan diluyentes, que en general es sacarosa en muy alta concentración, y aglutinantes, que puede ser goma arábiga o goma de tragacanto, y además correctores organolépticos. Bueno, la bibliografía recomendada para la clase de hoy es Faulit Trillo, Remington, Hellman y Vilajato.